La gente cree que sobrevivir es algo grandioso y heroico. No lo es. Sobrevivir es degradante, es morderte la lengua hasta saborear cobre, tragarte el orgullo y entrar en una habitación llena de monstruos solo para pedirle un favor al peor de todos. Emily no quería un caballero con armadura brillante. Quería un escudo hecho de alambre de púas. Y mientras miraba al otro lado del club tenuemente iluminado, al hombre que dirigía esta ciudad, supo exactamente cuánto le costaría. La lluvia había empapado por completo las zapatillas de lona de Emily para cuando llegó a las pesadas puertas de roble del Marquis. Tenía los dedos de los pies entumecidos, pero el aguacero helado de noviembre era el menor de sus problemas. Un Lincoln Navigator azul oscuro llevaba 2 cuadras detenido con el motor encendido, siguiendo su ritmo desde que salió de su apartamento. Los hombres de Frankie la rata Sullivan ni siquiera se molestaban en esconderse. Emily se quedó en el hueco de la entrada del club, con el agua goteando desde el borde de su barato abrigo hasta el umbral del latón pulido. Hundió las manos temblorosas en los bolsillos. Su hermano Jimmy había huido de la ciudad hacía 36 horas, dejando atrás un apartamento destrozado, una botella medio vacía de whisky barato y una deuda de $200,000 con una banda que no creía en planes de pago. No podían encontrar a Jimmy, así que iban a cobrarle a su hermana. Carne o dinero, a Frankie no le importaba. Ella empujó la puerta. La pared inmediata de calor y ruido la golpeó como un impacto físico. El aire olía a cerveza rancia, cera cara para pisos y el agudo sabor metálico del humo de cigarrillo. El bajo de los altavoces vibraba a través de las tablas del suelo, subiéndole por las piernas entumecidas. No era una noche concurrida, pero los clientes que estaban allí no eran del tipo con el que se jugaba. Hombres de cuello grueso con trajes que costaban más que su auto se reunían en los reservados, bebiendo whisky escocés y hablando en murmullos bajos y urgentes. Emily mantuvo la cabeza baja, pasando junto a la barra de caoba. Sabía exactamente a quién estaba buscando. Víctor Navarro estaba sentado en el reservado del fondo, elevado sobre una plataforma que le daba una vista clara de toda la sala. No estaba flanqueado por una docena de guardias fuertemente armados como un mafioso de película. Solo había 2 hombres, Polly y S., de pie con discreción junto a una columna estructural a 3 metros de distancia. Víctor en sí parecía agresivamente normal, lo que lo hacía aún más aterrador. Llevaba un suéter gris carbón oscuro con las mangas subidas hasta los antebrazos. Estaba en la mitad de sus 30, con el cabello oscuro cortado muy cerca del cuero cabelludo, y cortaba metódicamente un trozo de filete. No parecía un capo, parecía un hombre cansado cenando tarde. Pero Víctor Navarro había tomado el control del lado sur de la ciudad 3 años atrás, dejando un rastro de cadáveres que la policía aún fingía no encontrar. Emily respiró hondo. Su pulso golpeaba con un ritmo sordo e irregular contra su clavícula. Subió a la plataforma alfombrada. Al instante, Polly se movió. Era una montaña de hombre, con una nariz que había sido rota tantas veces que zigzagueaba por su rostro. Se plantó en su camino, con la mano pesada apoyada en la solapa de su chaqueta. «Te perdiste, cariño». La voz de Polly era un gruñido bajo, sin calidez. «La salida está junto a la puerta. Necesito hablar con el señor Navarro», dijo Emily. Odiaba lo débil que sonaba su voz. Se aclaró la garganta e intentó otra vez, más fuerte. «Necesito 2 minutos». Polly ni siquiera parpadeó. «Está comiendo. Date la vuelta, sal por la puerta principal y sigue caminando». Víctor no había levantado la vista. Tomó un bocado de su filete, masticó despacio y dejó el tenedor. Alcanzó una servilleta de lino. Se limpió la comisura de la boca y por fin alzó los ojos. Eran de un avellana plano e ilegible, del color de un río lodoso. Miró a Emily durante un largo y silencioso momento. El silencio que se extendía entre ellos pareció cortar el bajo del sistema de sonido del club.
Déjala sentarse, Polly, dijo Víctor. Su voz no era fuerte, pero se imponía sin esfuerzo. Tenía la textura áspera de una lija de grano grueso. Polly se hizo a un lado sin decir una palabra. Emily caminó hasta el reservado y se deslizó en el asiento curvo de cuero frente a Víctor. El cuero estaba frío contra su abrigo húmedo. Entrelazó las manos sobre la mesa para impedir que temblaran. De cerca, Víctor parecía agotado. Tenía profundas sombras oscuras bajo los ojos y una leve barba le sombreaba la mandíbula. «Eres la hermana de Jimmy Davis», dijo Víctor. No era una pregunta. Volvió a levantar el tenedor. «Emily», dijo ella. «Emily». Él saboreó el nombre, sin parecer impresionado. «Tu hermano es un idiota, Emily. Me debe dinero. No mucho, pero lo suficiente como para que me moleste que haya desaparecido». «Le debe mucho más a Frankie Sullivan», dijo Emily, con la voz saliendo de golpe en un solo aliento. «Los hombres de Frankie están dando vueltas a la manzana en un Lincoln. Me siguieron hasta aquí. Si vuelvo a salir por esas puertas me van a agarrar». Víctor cortó otro trozo de filete, y la apatía contundente de su única palabra la golpeó como un ladrillo. ¿Y? Emily tragó saliva con fuerza. «Necesito que les digas que se alejen». Víctor dejó de cortar. Se reclinó contra el cuero mullido, apoyó los codos en los reposabrazos y la miró. La miró de verdad. Vio su cabello empapado, su abrigo barato y tembloroso, el ángulo desesperado y aterrado de su mandíbula. «Déjame explicarte cómo funciona esto, Emily», dijo Víctor con tono conversacional. «Jimmy me debe 50,000. Jimmy le debe 200 a Frankie. Jimmy huye. Ahora si salgo y les digo a los muchachos de Frankie que se vayan a casa, estoy asumiendo la responsabilidad de la deuda de tu hermano. Me estoy interponiendo entre una queja legítima y su cobro. ¿Por qué demonios haría eso por una chica que está goteando agua de lluvia sobre mi cuero importado? ¿Por qué Frankie se está metiendo en tu territorio?», dijo Emily rápidamente, jugando la única carta que tenía. «Ha estado presionando el lado sur durante meses. Si sus hombres me sacan a rastras de tu club, de tus escalones, te hace parecer débil. Parece que Frankie puede hacer lo que quiera en territorio návaro». Víctor inclinó la cabeza. Una pequeña diversión oscura parpadeó en sus ojos. «¿Crees que entiendes mi negocio?» «Entiendo el orgullo», respondió Emily, clavándose las uñas en las palmas. «Y sé que a hombres como tú no les gusta que otros hombres saquen la basura en su propio patio delantero». «Tienes razón», dijo Víctor suavemente. Se inclinó hacia adelante apoyando los antebrazos sobre la mesa. La repentina cercanía hizo que a Emily se le cortara la respiración. Olía a bergamota, lluvia y algo acre como fósforos quemados. «No me gusta, pero empezar una guerra con Frankie por la hermana de un drogadicto no es buen negocio. Me sale más barato hacer que Pauli te saque por la puerta trasera, te tire en el callejón y dejar que los muchachos de Frankie te recojan donde nadie pueda ver». A Emily se le cayó el estómago. El frío de sus pies subió directo hasta su pecho. Iba a arrojarla a los lobos. «No puedes hacer eso», susurró Emily, con los bordes de su compostura finalmente deshilachándose. «Me matarán. O peor, me usarán hasta que Jimmy vuelva, y Jimmy nunca va a volver». «Entonces deberías haber elegido un mejor hermano», dijo Víctor con frialdad. Hizo un gesto hacia Polly. El pánico, crudo y cegador, le atenazó la garganta. Por el rabillo del ojo, vio abrirse las puertas principales del club. Entraron 2 hombres. Llevaban chaquetas de cuero gruesas, sus rostros ocultos por la luz tenue, pero caminaban con el paso rodante y depredador de hombres que buscan un objetivo. La gente del Lincoln. Se habían cansado de esperar afuera. Polly dio un paso hacia el reservado, con los ojos fijos en los 2 recién llegados. El tiempo se ralentizó.
Emily miró a los hombres junto a la puerta y luego volvió a mirar a Víctor. Víctor también los observaba, con la mandíbula tensándose apenas una fracción. No quería una pelea en su club, pero no iba a arriesgar el cuello por ella. Necesitaba una razón real. No solo territorio, sino un insulto. Algo que justificara una respuesta violenta ante la comisión que gobernaba a las familias. Ella tenía que darle un arma. Antes de que Polly pudiera alcanzarla, Emily se lanzó hacia adelante. Se deslizó fuera de su lado del reservado y prácticamente se arrojó al espacio junto a Víctor. Víctor se puso rígido, su mano bajando de inmediato bajo la mesa, probablemente hacia un arma oculta. ¿Qué demonios estás haciendo?, siseó él, bajando la voz una octava. Emily agarró su pesado antebrazo. Sus músculos se sentían como alambre de hierro bajo la lana suave de su suéter. Por favor, suplicó ella, con la voz convertida en un susurro desesperado y desgarrado, solo para él. Finge que me amas. Víctor se quedó completamente inmóvil. Los dos matones ya estaban a mitad de camino por el piso, empujando a un camarero. Habían visto a Emily. ¿Qué?, respiró Víctor, estrechando los ojos en rendijas peligrosas. Si se llevan a la hermana de Jimmy, es solo negocio, dijo Emily, las palabras saliendo de ella en una carrera frenética, con el rostro a centímetros del suyo. Pero si intentan ponerle las manos encima a tu mujer, es un insulto. Te da luz verde para acabar con Frankie por completo. Quieres que desaparezca de todos modos. Lo sé, todos lo saben. Úsame. Haz que yo sea la excusa. Víctor la miró fijamente. Durante una fracción de segundo, ella vio los engranajes girando detrás de sus ojos avellana lodosos. Vio el cálculo brutal y cínico del jefe mafioso sopesando una vida humana contra una ventaja estratégica. Ella se estaba ofreciendo como peón, como un detonador viviente que respiraba. Si haces esto, murmuró Víctor, con una voz tan baja que era casi un zumbido en el aire. No te irás cuando termine. Serás mía hasta que yo diga que no. No me importa, mintió Emily. Solo no dejes que me lleven. Los dos hombres llegaron al borde de la plataforma. El líder, un hombre corpulento con una cadena de oro apoyada en el cuello, abrió la boca para hablar. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la mano de Víctor salió disparada desde debajo de la mesa. No sacó un arma. En cambio, su mano grande y áspera se cerró alrededor de la nuca de Emily. La tiró contra su costado, su otro brazo envolviéndole la cintura con fuerza, arrastrándola medio sobre su regazo. Emily jadeó ante la fuerza repentina y dolorosa. Chocó contra su pecho sólido, sus manos subiendo automáticamente para aferrarse a su suéter. Víctor enterró el rostro en el hueco de su cuello. Sus labios rozaron su piel, un toque ligero como una pluma que le envió un estremecimiento violento por la espalda. Para cualquiera que mirara, pareció un momento de intensa pasión privada. Para Emily, se sintió como quedar encerrada en una jaula. Podía sentir el latido constante y tranquilo de su corazón contra sus costillas. Él no estaba nervioso en absoluto. Se quedó allí durante 3 segundos agonizantes, con el aliento caliente contra el cuello húmedo de ella. Luego se apartó lentamente, manteniendo el brazo firmemente alrededor de su cintura, sus dedos clavándose posesivamente en su cadera. Por fin levantó la vista hacia los dos hombres que estaban al borde de su reservado. Su rostro era una máscara de letargo frío e irritado. ¿Puedo ayudarles, muchachos?, preguntó Víctor. ¿O simplemente disfrutan mirando? El hombre corpulento parpadeó, claramente descolocado. Miró de Víctor a Emily y luego de vuelta a Víctor. Señor Navarro, sin faltar al respeto, no sabíamos que estaba ocupado. Lo estoy, dijo Víctor. No levantó la voz, no tenía que hacerlo. La malicia que emanaba de él era palpable. Así que más les vale tener una muy buena razón para estar junto a mi mesa. El segundo hombre, más joven y más tonto, dio un paso adelante.
Venimos por la chica, la hermana de Jimmy Davis. Frankie nos mandó a traerla. El aire del club pareció bajar 10 grados. El ruido ambiental de vasos chocando y murmullos bajos cesó abruptamente cuando los clientes más cercanos al reservado notaron la confrontación. El agarre de Víctor en la cintura de Emily se apretó dolorosamente. Se reclinó un poco, llevándola consigo para que quedara segura bajo su hombro. Miró al matón joven como si fuera una mancha en su zapato. Están buscando a la hermana de Jimmy, Repitió Víctor despacio probando las palabras. Sí, dijo el hombre corpulento, aunque ya empezaba a sudar al darse cuenta de que algo iba horriblemente mal. Están buscando en el lugar equivocado, dijo Víctor. Levantó la mano libre y apartó suavemente un mechón mojado del cabello de Emily detrás de su oreja. El gesto era aterradoramente tierno. Esta es mi chica, y está intentando disfrutar de su cena, así que a menos que Frankie les esté pagando para entrar en mi casa e insultar a mi mujer en mi cara, les sugiero que se den la vuelta. Los dos hombres se quedaron congelados. La implicación los golpeó como un tren de carga. Tocar a la mujer de un jefe era una sentencia de muerte. Insultarla en público era un acto de guerra. Señor Navarro, no lo sabíamos. Tartamudeó el hombre corpulento dando un rápido paso atrás. Frankie no dijo que ella estaba con usted. Frankie no sabe lo que pasa en mi cama, dijo Víctor suavemente. tomó su cuchillo de carne y golpeó ociosamente el pesado mango de plata contra la mesa. Tap, tap, tap. Pero va a descubrir lo que pasa cuando manda a sus perros a olfatear alrededor de mi mesa. Díganle que lo llamaré. Sí, señor Navarro, disculpas. Los dos hombres no salieron caminando. Se retiraron, casi tropezando consigo mismos para llegar a la puerta principal. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de ellos, sellando de nuevo el calor dentro del club. Emily soltó una larga exhalación temblorosa. La adrenalina abandonó su sistema tan rápido que su visión se volvió gris por un instante. Se aflojó contra el costado de Víctor, los músculos volviéndose agua. Había sobrevivido. Los hombres de Frankie se habían ido. Intentó apartarse, deslizarse de vuelta a su lado del reservado. Los dedos de Víctor se cerraron en su cadera como una prensa. No la dejó moverse ni un centímetro. Emily lo miró confundida. Ya se fueron. Puedes soltarme. Víctor bajó la vista hacia ella. La diversión había desaparecido por completo de sus ojos avellana lodosos, reemplazada por un vacío frío y calculador. No rompes el personaje hasta que cae el telón, cariño. Hay 40 personas en esta sala mirándonos ahora mismo. Si te apartas de mí pareciendo un rehén asustada, Frankie sabrá antes de medianoche que esto fue un engaño. Tenía razón. Emily tragó saliva, obligándose a relajarse contra él. Fue insoportable. Era hiperconsciente del calor que irradiaba su cuerpo, de la presión firme de su muslo contra el suyo, del aroma de su colonia. Estaba apoyada contra el hombre más peligroso de la ciudad, fingiendo que pertenecía allí. «Levántate», murmuró Víctor cerca de su oído. «Nos vamos». Él se puso de pie, levantándola con él en un solo movimiento fluido. No le soltó la mano. Su agarre era cálido y áspero, sus callos raspando la piel suave de ella. Tomó su abrigo oscuro de lana del respaldo del reservado y se lo puso sobre los hombros. El abrigo la empequeñecía, pesado y con un olor intenso a él, pero atrapaba el calor contra su cuerpo tembloroso. Polly y ese se pusieron inmediatamente detrás de ellos, mientras Víctor la conducía por el piso. Emily mantuvo la barbilla baja, sintiendo las miradas pesadas de los clientes del club siguiendo cada movimiento. Los rumores comenzarían antes de que siquiera pisaran la acera. Víctor Navarro tenía una nueva chica y casi había empezado una guerra por ella. Salieron a la lluvia helada. Una sub blindada negra ya estaba detenida junto a la acera, con el escape formando nubes blancas en el aire frío de la noche. Ese abrió la puerta trasera. Víctor la ayudó a entrar y luego se deslizó junto a ella.
La pesada puerta se cerró de golpe, cortando el sonido de la lluvia y encerrándolos en el interior silencioso con olor a cuero. Víctor tocó la partición de vidrio que separaba la parte trasera del conductor. La pantalla negra de privacidad subió con un suave zumbido eléctrico. En cuanto la pantalla se bloqueó en su sitio, la atmósfera del asiento trasero cambió. El amante protector y posesivo desapareció. Víctor le soltó la mano. Se movió hasta el extremo opuesto del asiento y miró por la ventana polarizada las luces de la calle que pasaban. Emily se sentó rígida de su lado, envolviéndose más fuerte con el pesado abrigo de él. El silencio en el auto era sofocante. Observó las luces de neón de la ciudad desdibujarse contra el vidrio marcado por la lluvia. No tenía idea de a dónde iban. ¿A dónde me llevas?, preguntó finalmente, con la voz ronca. A mi casa, dijo Víctor sin mirarla. El corazón de Emily dio un aleteo nervioso. No tienes que hacer eso. Vendiste la mentira. Puedo irme a casa. Me esconderé. Víctor giró la cabeza despacio. Las sombras en la parte trasera trazaban ángulos afilados en su rostro. Parecía absolutamente agotado, pero el peligro que irradiaba era más potente que nunca. Ya no tienes casa, Emily, dijo, con la voz vacía de compasión. Los hombres de Frankie ya están registrando tu apartamento. Si te encuentran, te matarán solo para fastidiarme. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. La realidad de lo que había hecho empezó a aplastarle el pecho. Tú viniste a mí, continuó Víctor, con los ojos clavados en los suyos. Me diste la excusa perfecta para desmantelar la banda de Frankie Sullivan. Mañana iré ante la comisión y les diré que los hombres de Frankie amenazaron a mi mujer. Para el final de la semana Frankie estará muerto y yo seré dueño de sus muelles. Pero para que eso funcione tienes que ser mi mujer. No solo esta noche, todos los días, en todas partes. Se inclinó más cerca y el aroma de bergamota y fósforos quemados llenó los sentidos de ella. Dormirás en mi casa, viajarás en mis autos, comerás en mi mesa. Si huyes, Frankie te mata. Si le dices a alguien que esto es falso, la comisión descubre que mentí para empezar una guerra y entonces yo te mataré. Él extendió la mano, su pulgar rozando una lágrima perdida en la mejilla de ella con una dulzura sorprendente que contradecía la violencia absoluta de sus palabras. Compraste tu vida esta noche, Emily, pero la pagaste con tu libertad. Bienvenida a la familia. Emily lo miró, sintiendo cómo el frío del abrigo mojado se filtraba hasta sus huesos. Le había pedido un favor a un monstruo. Ahora le pertenecía. Las puertas de hierro forjado se abrieron con un silencio pesado y aceitado. La sub crujió al subir por un largo camino curvo bordeado de robles antiguos y esqueléticos. La casa de Víctor no era una mansión enorme y ostentosa, era una estructura brutalista de concreto, madera oscura y enormes paneles de vidrio reforzado, situada en un risco aislado con vista al río. Parecía menos una casa y más una fortaleza. Víctor no esperó a que ese le abriera la puerta, salió a la lluvia helada y subió los escalones de la entrada sin mirar atrás para ver si Emily lo seguía. Ella salió con torpeza, aferrándose a su pesado abrigo de lana, sus zapatillas de lona chapoteando sobre la piedra mojada. Dentro, la casa era sofocantemente cálida y agresivamente silenciosa. El aire olía a cera de abeja y filtros de aire caros. No había desorden, ni fotografías enmarcadas, ni señales de que un ser humano viviera allí en realidad. Era un museo de riqueza fría. Una mujer mayor con un cardigan gris oscuro apareció desde un pasillo. No parecía sorprendida de ver a una chica empapada y temblorosa siguiendo a su jefe a las 2 de la mañana. «Marta», dijo Víctor, quitándose la chaqueta húmeda y arrojándola sobre el respaldo de una silla minimalista de cuero. «Ponla en la habitación de invitados del este. Búscale algo seco para dormir». «Sí, señor Návaro». Marta se volvió hacia Emily. Sus ojos eran agudos, catalogando la ropa barata, el cabello apelmazado,
y el terror persistente en la postura rígida de Emily. «Por aquí, señorita». Víctor ya caminaba hacia una escalera, al lado opuesto del vestíbulo. «Espera», llamó Emily. Su voz resonó con dureza en el espacio cavernoso. Víctor se detuvo. No se dio la vuelta. Solo esperó. «¿Qué pasa mañana?», preguntó Emily. «Mañana te despiertas, desayunas, haces lo que te diga». Por fin miró por encima del hombro. El agotamiento en su rostro era absoluto, despojando la fachada pulida del jefe mafioso y dejando solo a un hombre sombrío y sobrecargado. «Ve a dormir, Emily. Aquí estás a salvo. Nadie atraviesa estos muros». Desapareció escaleras arriba. La habitación de invitados del este era más grande que todo el apartamento de Emily. La cama era una isla enorme de lino blanco. Marta le señaló un baño en suite, le entregó un montón doblado de ropa suave de algodón y cerró la puerta sin decir una palabra. Emily se quitó la ropa mojada y con olor agrio. Entró en la ducha, poniendo el agua tan caliente como podía soportarla. Permaneció bajo el chorro abrasador hasta que su piel se puso rosada, frotándose con violencia los brazos y el cuello. Quería lavar el olor del marquis, el peso fantasma del brazo de Víctor alrededor de su cintura, el terror enfermizo de los hombres de Frankie. No pudo. El miedo se le había filtrado en la médula. Jimmy se había ido. Su apartamento probablemente estaba hecho pedazos. Era prisionera en una caja de concreto, encadenada a un hombre que mataba gente para ganarse la vida. Se secó, se puso los pantalones deportivos enormes y la camiseta que Marta le había dado y se metió en la cama inmensa. Miró el techo, contando las sombras débiles y cambiantes que proyectaban las luces de seguridad afuera. No durmió, solo esperó la mañana. Cuando el amanecer gris pálido finalmente se coló por las ventanas del suelo al techo, Emily se levantó. Bajó las escaleras siguiendo el olor a café negro. Víctor estaba en la cocina. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca impecable, con los puños remangados. Estaba sentado en una enorme isla de mármol, con una tableta apoyada frente a él y una taza de café en la mano. Levantó la vista cuando ella entró. «Siéntate», dijo, señalando un taburete frente a él. Emily se sentó. Se cubrió las manos con las mangas de la camisa demasiado grande. Víctor empujó una taza de cerámica sobre el mármol hacia ella. Estaba caliente y era negro. «Martha traerá un sastre al mediodía», dijo él, volviendo los ojos a la pantalla. «Vas a necesitar un guardarropa. Lo que tienes no servirá». «No soy una mascota», dijo Emily, las palabras escapándosele antes de poder detenerlas. Apretó la taza. «No necesitas vestirme». Víctor bloqueó la pantalla de la tableta y la dejó boca abajo. La miró con sus ojos avellana lodosos, planos e inflexibles. «Esto no es caridad», dijo en voz baja. «Mañana por la noche cenaremos con Carmine del Mónaco. Es el subjefe de las 5 familias. Representa la comisión. Me sentaré frente a él y le diré que los hombres de Frankie Sullivan amenazaron a la mujer con la que pretendo casarme». Emily se atragantó con el café caliente. ¿Casarme? Es la única mentira lo bastante grande como para justificar tomar el territorio de Frankie sin iniciar una guerra callejera total, dijo Víctor como si hablaran del clima. Carmine es paranoico y perceptivo. Si entras a ese restaurante pareciendo una gata callejera que saqué de la lluvia, sabrá que estoy mintiendo. Si sabe que estoy mintiendo, le dará luz verde a Frankie para tratarte como le parezca y me ordenará retirarme. Víctor se inclinó sobre la isla. El olor a bergamota volvió a envolverla. Vas a ponerte la ropa, vas a sonreír, vas a mirarme como si hubiera colgado la luna en el cielo. Eres una coartada, Emily. Vístete como tal. Emily tragó el nudo seco en su garganta. Miró su rostro impasible y comprendió la aterradora verdad. Él no estaba actuando como un monstruo frío y calculador. Simplemente lo era. «Bien», dijo Emily,
con la voz convertida en un raspado hueco. Haré el papel. El vestido era de un verde esmeralda profundo y apagado. Estaba hecho de seda pesada que se pegaba a las costillas de Emily y se abría suavemente en sus caderas, cayendo apenas por debajo de las rodillas. No era llamativo. No gritaba por atención. Era el tipo de vestido que una mujer llevaba cuando ya tenía todo el poder en la habitación. Marta le había arreglado el cabello, recogiéndolo en un giro liso y sencillo. Cuando Emily se miró al espejo, no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. La chica aterrada de las zapatillas de lona baratas había desaparecido. En su lugar había un fantasma elegante e intocable. Víctor esperaba en el vestíbulo. Llevaba un traje gris carbón de 3 piezas hecho a medida. El corte ocultaba el volumen de sus hombros y la pistolera que Emily sabía que llevaba sujeta a las costillas. Se giró cuando ella bajó las escaleras. No le hizo un cumplido. No sonrió. Sus ojos solo recorrieron su figura. Un escaneo clínico de evaluación. Funciona, dijo. Viajaron en silencio. La SUV negra se deslizó por las calles resbaladizas de la ciudad, rumbo al extremo norte. Polly conducía, y ese iba en el asiento del pasajero, sus ojos escaneando constantemente los espejos retrovisores. La tensión en el auto era tan densa que podía masticarse. Carmen es de la vieja escuela, dijo Víctor de pronto, rompiendo el silencio. No la miró. Observaba las luces de la calle parpadear sobre el vidrio polarizado. Respeta la tradición, desprecia el ruido. Déjame hablar a mí. Si te hace una pregunta, responde directamente, no divagues. No actúes demasiado familiarizada con el negocio. ¿Y si pregunta cómo nos conocimos? Preguntó Emily, sintiendo cómo el corazón comenzaba a martillarle contra las costillas. Yo manejé una deuda de un pariente lejano tuyo. Seguimos en contacto. Víctor mintió sin esfuerzo. Nos hemos estado viendo en secreto durante 6 meses. Lo mantuvimos en secreto porque quería protegerte de esta vida. Que los hombres de Frankie te encontraran me obligó a actuar. Era una buena mentira, simple, difícil de refutar. La SUV se detuvo junto a la acera frente a Il Sonsono, un restaurante italiano antiguo y discreto, con ventanas esmeriladas. La calle estaba completamente vacía de tráfico civil. 3 hombres corpulentos con abrigos oscuros estaban en la acera, fumando en el frío. «Hora del espectáculo», murmuró Víctor. Salió primero, abrochándose la chaqueta. Se volvió y le ofreció la mano a Emily. Ella la tomó. Su agarre era firme, completamente cálido. En el momento en que su piel tocó la de él, toda su actitud cambió. El capo frío y evaluador desapareció. Su mandíbula se relajó. Las líneas duras alrededor de su boca se suavizaron. La sacó del auto con suavidad, deslizando la mano desde la de ella hasta apoyarla firmemente en la parte baja de su espalda. El contacto físico le envió una sacudida de alarma por la columna. «Respira», susurró él, sus labios moviéndose apenas. «Tienes los hombros por las orejas». Emily obligó a sus músculos a bajar. Se apoyó en él, dejándole guiarla junto a los hombres de la acera y a través de la pesada puerta de vidrio. El restaurante había sido vaciado. No había camareros, ni ayudantes, ni música ambiental, solo el olor pesado a ajo, carne asada y humo de cigarros caros. En una mesa redonda en el centro de la sala estaba sentado Carmine del Mónaco. Tenía más de 70 años, era frágil, con un rostro como una bolsa de papel arrugada y ojos completamente vacíos de luz. Frankie Sullivan estaba de pie detrás de él, cambiando el peso de un pie al otro. Frankie parecía nervioso. Víctor no dejó de caminar hasta llegar a la mesa. Sacó una silla para Emily, su mano rozando su hombro desnudo con un gesto tan íntimamente casual que ella casi se estremeció. Se sentó a su lado, perfectamente relajado. «Víctor», carraspeó Carmine. Su voz sonaba como hojas secas raspando el pavimento. «Trajiste a la chica».
Así es, Carmine. Esta es Emily. Víctor metió la mano bajo el pesado mantel de lino y tomó la de ella. No solo la sostuvo. Entrelazó sus dedos con los de ella, su pulgar trazando círculos lentos y rítmicos sobre sus nudillos. El toque era increíblemente tranquilizador y absolutamente aterrador en su manipulación. Los ojos muertos de Carmine se clavaron en Emily. Frankie cuenta una historia distinta. Dice que es la hermana de Jimmy Davis. Dice que la sacaste del marquí para humillarlo. Frankie se inclinó hacia adelante. Es la hermana de un drogadicto, Carmine. Navarro está intentando hacerse con los muelles y la usa como excusa barata. Víctor no miró a Frankie. Mantuvo los ojos en Carmine. Levantó la mano de Emily y presionó un beso suave y prolongado sobre el dorso antes de dejar sus manos unidas sobre la mesa para que todos las vieran. Frankie es un bocazas que no sabe mantener a sus perros con correa, dijo Víctor, con la voz convertida en un ronroneo bajo y letal. Emily es mi prometida. Lo mantuvimos en secreto, pero eso es asunto mío. Frankie envió a 2 hombres a mi club. Se acercaron a mi mesa. La amenazaron en mi cara. El pulgar de Víctor presionó con fuerza la palma de Emily. Una orden silenciosa. Emily miró a Carmine. Canalizó cada gramo de terror que sentía en indignación. Le dijeron que me entregara, dijo, con una voz sorprendentemente firme. Dijeron que yo era garantía. Me trataron como un pedazo de carne delante de él. Carmine la observó durante un minuto largo y agonizante. Buscaba la mentira. Buscaba el miedo. Emily no parpadeó. Apretó la mano de Víctor, clavándole las uñas cortas en la piel. «Sálvanos», pensó con violencia. «Haz que lo crea». Carmine finalmente rompió la mirada. Se reclinó en su silla tomando una copa pesada de cristal con vino. Bebió un sorbo. Miró a Frankie. «¿Enviaste hombres a la mesa de Víctor?», preguntó Carmine suavemente. «No sabía que ella era suya», escupió Frankie con el rostro enrojeciéndose de rabia. «¿No sabías?», repitió Carmine. Dejó la copa. El tintineo sonó como un disparo en la sala silenciosa. La ignorancia no es excusa para la falta de respeto, Frankie. La mesa de un jefe es sagrada. Su mujer es intocable. Cruzaste una línea que no puedes descruzar. Carmine, por favor. Me está tendiendo una trampa. ¡Cállate! Carmine levantó una sola mano manchada. Frankie cerró la boca de golpe. Carmine volvió a mirar a Víctor. El insulto se mantiene. La deuda es real. ¿Cuál es el precio por el insulto, Víctor? Frankie cede el control de los muelles del lado este, dijo Víctor sin dudar. Retira a su gente más allá de la calle Ford y borra la deuda de Jimmy Davis. Si vuelve a acercarse a mi territorio o a mi mujer, no vendré a pedir permiso. Simplemente lo mataré. Frankie parecía a punto de sufrir un derrame, pero Carmine simplemente asintió. Aceptado, graznó el anciano. Está hecho. Llévate a tu chica a casa, Víctor. Víctor se puso de pie. Retiró la silla de Emily, y su mano volvió de inmediato a la parte baja de su espalda. Gracias, Carmine. Salieron del restaurante al mismo ritmo medido y relajado. Emily no respiró hasta que estuvieron de vuelta en la SUV, con las puertas pesadas cerrándose de golpe detrás de ellos. La partición subió. Al instante Víctor le soltó la mano. Se deslizó por el asiento de cuero, poniendo casi 1 metro de distancia entre ellos. El calor desapareció. El amante posesivo se fue, reemplazado por un fantasma. El regreso al recinto fue un borrón de luces de neón y lluvia sobre el parabrisas. La adrenalina que había sostenido a Emily durante la cena se consumía rápidamente, dejando atrás una carcasa hueca que temblaba violentamente. Los dientes le castañeteaban, un sonido diminuto y rápido en el auto silencioso. Víctor la ignoró. Miraba por la ventana, con la mandíbula tan apretada que un músculo le palpitaba bajo la piel. Cuando llegaron, la casa estaba oscura.
salvo por las luces bajas de seguridad ámbar en el vestíbulo. Marta dormía. El silencio era pesado, casi opresivo. Emily se quitó los tacones caros en cuanto se cerró la puerta principal. No le importó si parecía poco digno. Le sangraban los pies. Se quedó de pie sobre el frío piso de madera, abrazándose el pecho, esperando que Víctor la despidiera a su habitación. No lo hizo. Entró en la sala hundida, se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el sofá. Fue directo a un bar empotrado en los paneles de madera oscura. El cristal tintineó contra el vidrio. «Ven aquí», ordenó en voz baja. Emily vaciló y luego bajó lentamente los 2 escalones hacia la sala. Víctor se volvió. Sostenía 2 vasos pesados con un dedo de líquido ámbar en cada uno. Le tendió uno. «No bebo», dijo Emily. «Esta noche sí», respondió Víctor empujándole el vaso a la mano. «Bébelo. Detiene el temblor». Emily miró el líquido ámbar y luego lo llevó a sus labios. Tomó un sorbo. Ardía como ácido de batería bajándole por la garganta, asentándose en su estómago como un calor pesado y radiante. Tosió, cerrando los ojos con fuerza. Víctor bebió el suyo de un solo trago largo y suave. Dejó el vaso y se apoyó contra el bar, apoyando las manos en el borde de granito pulido. Parecía agotado. El filo agudo y depredador que había llevado en el restaurante se había apagado, revelando a un hombre doblándose bajo un peso invisible y aplastante. «Lo hiciste bien», dijo. La grava en su voz era más suave ahora. «No te quebraste. Lo vendiste. Mentí porque tenía una pistola en la cabeza», dijo Emily apoyándose contra el respaldo del sofá de cuero. El whisky estaba haciendo efecto. El temblor en sus manos había disminuido. «Frankie acabará dándose cuenta. Sabe que no soy nadie». «Frankie es un muerto caminando», dijo Víctor con frialdad. «Sin los muelles, su flujo de dinero se detiene. Sus capos se volverán contra él dentro de un mes. No vivirá lo suficiente para darse cuenta de nada». Emily lo miró. Pensó en la facilidad con la que había mentido a Carmine, en la forma casual en que hablaba de desmantelar la vida de un hombre. «¿Eso es todo para ti? ¿Mover piezas en un tablero?» Víctor la miró, sus ojos atrapando la luz ámbar. «Es supervivencia, Emily. ¿Crees que quiero esto? ¿Crees que disfruto sentarme frente a un viejo podrido como Carmine suplicando permiso para proteger mi propia casa?» Se apartó del bar y caminó hacia ella. Emily se tensó, pero se mantuvo firme. Él se detuvo a un paso. «Hace 3 años, mi padre se sentó en ese mismo restaurante», dijo Víctor, bajando la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Intentó jugar limpio con la comisión. Intentó negociar la paz sin ventaja. Le dispararon en el estacionamiento y lo dejaron desangrarse bajo la lluvia. Esta vida no respeta la paz. Solo respeta el poder, solo respeta la ventaja». La miró hacia abajo. El espacio entre ellos se sintió de pronto cargado, el aire denso y pesado. «No te usé solo por los muelles», murmuró Víctor. «Te usé para mostrarle a Carmine que no soy mi padre. Le mostré que soy lo bastante despiadado como para quemar una banda rival hasta los cimientos por un insulto a una mujer que apenas conozco. Tú eres la prueba de que soy un monstruo». Emily miró sus ojos avellana lodosos. Esperaba ver orgullo, en cambio vio un profundo y cínico desprecio por sí mismo. Odiaba lo que tenía que ser. Sin pensarlo, Emily extendió la mano. No sabía por qué. Quizá era el whisky. Quizá era el agotamiento, o quizá era la repentina e impactante comprensión de que el capo de la ciudad estaba tan atrapado como la hermana del drogadicto. Sus dedos rozaron el algodón áspero de la manga de su camisa. Víctor se estremeció. Fue un movimiento microscópico, una repentina rigidez en su columna. Miró la mano de ella sobre su brazo como si fuera un fósforo encendido. «No tienes que fingir ahora»,
dijo Emily suavemente, su voz apenas superando el zumbido silencioso de la ventilación de la casa. Carmín no está mirando. Víctor miró su mano. Lenta y agonizantemente, levantó la suya. No la apartó. Dejó que sus dedos se cerraran sobre los de ella. Su palma era áspera, completamente inadecuada para cosas suaves. Le apretó la mano una vez, una breve presión que la ancló, antes de apartar con suavidad sus dedos de su brazo. «Ve a dormir, Emily», dijo, dando un paso atrás y reconstruyendo el muro invisible entre ellos, ladrillo por ladrillo. La función vuelve a empezar mañana. La mentira se convirtió en algo vivo, tenía latido, requería alimento, cuidado y atención constante. Durante 3 semanas, Emily vivió dentro de una ilusión meticulosamente construida. Ya no era la aterrada hermana de Jimmy Davis, era la reina intocable de Víctor Navarro. La transición fue brutal para su sistema nervioso. De día, vagaba por las habitaciones cavernosas y silenciosas de la casa de concreto, un fantasma vestido de cachemira cara. De noche, era exhibida por el inframundo de la ciudad, un escudo elegante colgado del brazo de un asesino. Iban a restaurantes de carne de lujo, galas benéficas privadas financiadas con dinero lavado y combates de boxeo en salas traseras llenas de humo. A donde fueran, los ojos los seguían. Los hombres la miraban con una mezcla de hambre y miedo primitivo, sabiendo que tocarla significaba la muerte. Las mujeres la miraban con una compasión apenas velada, sabiendo que la jaula dorada en la que vivía seguía siendo una jaula. Durante todo eso, Víctor fue una clase magistral de engaño. En público era devoto. Le retiraba las sillas, mantenía la mano firme en la parte baja de su espalda, como un hierro de marca de posesión que advertía al mundo que mantuviera distancia. Se inclinaba cerca para murmurarle al oído, a menudo recitando listas de compras o quejándose de las leyes de zonificación de la ciudad, solo para hacer parecer que compartían secretos íntimos. Apartaba un mechón perdido de su frente con nudillos que habían roto mandíbulas. Lo peor era que Emily empezó a esperarlo. Cuando su mano estaba sobre ella, el terror a Frankie Sullivan, la comisión y la deuda de su hermano se desvanecía en ruido blanco. El toque de Víctor era lo único sólido en un mundo construido sobre arenas movedizas. Su cuerpo dejó de tensarse cuando él la acercaba. Su respiración empezó a sincronizarse con la de él. Aprendió la leve tensión de su mandíbula que significaba que una conversación iba mal, y la pequeña caída de sus hombros que significaba que la habitación estaba segura. Pero en cuanto cruzaban el umbral de la casa de concreto, el acto caía. La partición subía. Víctor se retiraba a su estudio, enterrándose en libros contables y logística, orquestando el desmantelamiento sistemático del imperio de Frankie Sullivan. La trataba con la indiferencia educada y distante de un gerente de hotel ocupado atendiendo a una huésped de larga estancia. Eso estaba volviendo loca a Emily. El latigazo entre la adoración pública y el aislamiento privado la estaba destrozando. Una noche de martes, finalmente estalló. Acababan de regresar de una cena con un concejal local en la nómina de Víctor. Había vuelto a llover, una aguanieve helada que cubría la ciudad de hielo. Emily se quitó los tacones en cuanto la pesada puerta principal hizo clic al cerrarse. Temblaba, agotada, y llevaba un vestido de seda sin espalda que no ofrecía ninguna protección contra el frío. Víctor ya caminaba hacia su estudio, aflojándose la corbata de seda. «¡Víctor!», lo llamó Emily. Su voz fue afilada, quebrándose ligeramente en el vestíbulo cavernoso. Él se detuvo y se volvió despacio. Las sombras del pasillo atraparon los ángulos duros de sus pómulos. El agotamiento oscuro bajo sus ojos se había profundizado en surcos permanentes durante las últimas 3 semanas. «¿Qué pasa, Emily? Es tarde». «Deja de hacer eso», dijo ella, marchando hacia él. Sus pies descalzos golpeaban el frío piso de madera. «¿Hacer qué?». «Cambiar el interruptor», espetó ella, deteniéndose a unos pasos de él.
Cruzó los brazos desnudos, ignorando la piel de gallina que le brotaba. En el auto me estaba sosteniendo la mano tan fuerte que se me durmieron los dedos. En cuanto entramos, me miras como si fuera un mueble que olvidaste que compraste. Víctor suspiró, un sonido pesado y vibrante en su pecho. La función terminó en la puerta. Tengo trabajo que hacer. Yo no soy una función, dijo Emily, bajando la voz. La ira se le drenó, dejando solo un dolor hueco. Soy una persona. Vivo en esta casa. Duermo al final del pasillo. Te veo caminar de un lado a otro a las 3 de la mañana. Y ni siquiera me miras a menos que haya público. Víctor la observó. La luz ambiental de las lámparas de seguridad atrapaba la línea pálida y temblorosa de sus hombros. Dio un paso hacia ella, cerrando la distancia hasta quedarlo bastante cerca para que ella sintiera el calor que irradiaba su pecho. No la tocó. ¿Quieres que te mire?, preguntó, con la voz baja y peligrosa. Te estoy mirando, Emily. Te veo temblar. Te veo aterrada por esta vida. Veo a una chica que fue arrastrada a una guerra que no entiende. Se inclinó más cerca. El olor a lluvia fría y colonia cara la envolvió. Mantengo mi distancia, murmuró Víctor, clavando los ojos en los de ella, porque si dejo caer el acto aquí dentro, si empiezo a tratarte como si realmente fueras mía, las líneas se borran. Y en mi mundo, las líneas borrosas hacen que la gente muera. Estás a salvo porque eres una misión. Si te conviertes en una distracción, pierdo mi filo. Si pierdo mi filo, los hombres de Frankie me meten una bala en la cabeza y luego vienen por ti. Emily tragó con fuerza. La honestidad cruda y desesperada en sus ojos la paralizó. No era indiferente. Se estaba conteniendo con cada gramo de fuerza de voluntad que poseía. No soy una distracción, susurró. Víctor extendió la mano. Sus nudillos rozaron su mejilla fría. Un toque tan ligero que se sintió como un fantasma pasando sobre su piel. Lo eres, dijo suavemente. Ve a dormir, Emily. Se dio la vuelta y entró en su estudio, cerrando la pesada puerta de roble detrás de él. Emily se quedó sola en el pasillo oscuro, con el calor fantasma de su toque ardiéndole en la mejilla. Las líneas no se estaban borrando. Ya habían desaparecido. Frankie Sullivan estaba perdiendo. La toma sistemática de los muelles del lado oeste por parte de Víctor estaba desangrando a Frankie. Sus capos desertaban. Su flujo de dinero estaba completamente cortado. Un hombre inteligente habría tomado el dinero que le quedaba y habría huido a Florida. Frankie no era un hombre inteligente. Era una rata acorralada. Y las ratas no negocian. Muerden. Ocurrió un jueves por la tarde. El cielo era de un púrpura pesado y amoratado que amenazaba nieve. Víctor había llevado a Emily a una panadería en el North End. Era uno de los pocos negocios legítimos que su familia había iniciado décadas atrás. Venía aquí una vez al mes a beber espresso con los viejos panaderos italianos y a fingir durante solo una hora que era un empresario normal. Emily estaba sentada en una silla de hierro forjado en la esquina de la tienda, comiendo un cannoli y observando a Víctor. Él se estaba riendo. Era un sonido bajo y genuino que ella nunca le había oído. Estaba apoyado contra el mostrador, hablando con una mujer de cabello blanco cubierta de harina. Por un breve y brillante momento, el mafioso sombrío desapareció. Solo parecía un hombre. Polly y S. estaban apostados afuera, junto a la SUV. Emily tomó un sorbo de café y dirigió la mirada a la ventana del frente. Una furgoneta gris oxidada y sin marcas estaba detenida ilegalmente en el paso de peatones. Algo en el pecho de Emily se tensó. Había pasado toda una vida evitando a los traficantes y usureros de Jimmy. Conocía la forma del peligro antes de que se anunciara. La puerta lateral de la furgoneta se abrió. ¡Víctor!, gritó Emily, saltando de la silla. El vidrio grueso de la ventana frontal de la panadería estalló hacia adentro. El sonido fue ensordecedor.
Una ruptura catastrófica seguida de inmediato por el estallido rápido y rítmico de disparos automáticos. El aire se llenó de vidrio pulverizado, polvo de concreto y el olor dulce y enfermizo del azúcar glass. Víctor se movió con una velocidad aterradora. No sacó un arma. Se lanzó por el suelo, tacleando a Emily por la cintura. Su pesado impulso los llevó a ambos detrás de una enorme vitrina de roble sólido, justo cuando una ráfaga de balas destrozaba la pared donde ella había estado sentada un segundo antes. Emily golpeó con fuerza el piso de baldosas, perdiendo el aire de los pulmones. Víctor cayó pesadamente sobre ella, aplastándola bajo su peso, usando su propio cuerpo como escudo humano. ¡Quédate abajo!, rugió, con la boca a centímetros de su oído. El zumbido en los oídos de Emily era un tono alto y sostenido que ahogaba los gritos de los panaderos. Afuera, los disparos de respuesta pesados del arma de Polly resonaron en la calle. Víctor rodó fuera de ella sacando una pistola negra y pesada de la funda del hombro en un solo movimiento fluido. Se agachó detrás de la vitrina, sus ojos escaneando la fachada destrozada. El polvo colgaba espeso en el aire atrapando la pálida luz invernal. «¡Scayó!», soltó Víctor entre dientes con la voz completamente libre de pánico. Era fría, clínica. Emily no podía respirar. Sus manos temblaban con tanta violencia que no podía apoyarlas planas sobre la baldosa. ¿Van a entrar?, jadeó. No, están huyendo. Fue un tiroteo desde un vehículo, un movimiento desesperado y estúpido. Los disparos cesaron. El chirrido de los neumáticos resonó por la avenida mientras la furgoneta gris se alejaba a toda velocidad. Polly irrumpió por el marco destrozado de la puerta, el vidrio crujiendo bajo sus botas pesadas. Tenía el rostro pálido y el arma aún desenfundada. «¡Jefe! ¡Le vieron!», ladró Polly, recorriendo la sala con los ojos. Víctor se puso de pie despacio, levantando a Emily del brazo y empujándola detrás de él. «Estoy bien. Revisa a ese. Llama al equipo de limpieza. Tenemos que movernos antes de que empiecen las sirenas». Víctor agarró la mano de Emily, tirando de ella hacia la salida trasera de la panadería. Su agarre era una prensa. No la miró. Abrió de una patada la puerta del callejón, arrastrándola al aire helado. Un auto de respaldo secundario, un sedán negro discreto, ya se detenía en la boca del callejón. Víctor la empujó al asiento trasero y subió detrás de ella. Polly tomó el volante y arrancó antes de que las puertas estuvieran completamente cerradas. El silencio en el auto era absoluto, roto solo por las respiraciones entrecortadas e hiperventiladas de Emily. La adrenalina la golpeaba en oleadas enormes. Casi había muerto. Si no hubiera visto la furgoneta, si Víctor no la hubiera derribado. «Respira, Emily», ordenó Víctor. Se reclinó contra el asiento de cuero, mirando al frente. Emily se giró para mirarlo. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Acaban de dispararle a una panadería. ¡Casi nos matan!». «Así es esta vida», dijo Víctor con frialdad. «No me vengas con esa mierda», gritó Emily, el miedo mutando en una rabia cegadora. Extendió la mano y le empujó el hombro. «Eres un ser humano, no una máquina». Víctor hizo una mueca de dolor. Fue una inhalación aguda e involuntaria, con la mandíbula apretada. Emily se quedó inmóvil. Miró su hombro. Bajo la lana pesada de su abrigo a medida, justo donde el brazo izquierdo se unía al torso, la tela brillaba. Era oscura, una mancha húmeda que se extendía lentamente por el material gris carbón. «Estás sangrando», susurró Emily, y la rabia se evaporó al instante. «Es un rebote», dijo Víctor con tensión. «Un trozo de vidrio o un fragmento de chaqueta. No tocó la arteria, déjalo». «¿Estás loco? Necesitas un hospital». «Yo no voy a hospitales», gruñó Víctor, apoyando pesadamente la cabeza contra la ventana. Su piel se volvía más pálida por segundo. «Los hospitales hacen preguntas, los hospitales hacen informes». «Polly,
Llama al doctor Russo. Dile que nos espere en la casa. El doctor está en Jersey hasta mañana, jefe, respondió Polly desde el asiento del conducto, sus ojos saltando al espejo retrovisor. Intentaré encontrar un sustituto. Sin sustitutos, gruñó Víctor. Conduce. Para cuando llegaron al recinto, Víctor estaba apoyado pesadamente contra la puerta. Salió del auto por sus propios medios, rechazando el intento de Polly de ayudarlo. Subió los escalones de entrada con un andar rígido y antinatural. Marta los recibió en el vestíbulo, echó un vistazo a la sangre que empapaba el abrigo de Víctor y desapareció en la cocina sin decir palabra. Volvió un minuto después con un enorme botiquín médico de carcasa dura. Víctor entró en la sala y se dejó caer sobre el sofá de cuero. Se quitó el abrigo con los dientes apretados de agonía y dejó que cayera al suelo. Su camisa blanca estaba empapada de rojo oscuro, la tela pegándose húmeda a su pecho y brazo. «Marta, fuera», ordenó Víctor. «Polly, asegura el perímetro. Frankie muere esta noche, encuéntralo». «Sí, jefe». Polly desapareció. Marta dejó el botiquín sobre la mesa de centro y se apresuró a salir. Emily se quedó congelada al borde de la sala hundida. El olor a cobre le golpeó el fondo de la garganta, espeso y metálico. Esto no era una película. Esto no era un juego. Un hombre se estaba desangrando en un sofá para proteger una mentira que ella había iniciado. «Emily», raspó Víctor. Echó la cabeza hacia atrás contra el cuero, con los ojos fuertemente cerrados. «Ven aquí». Ella se movió en piloto automático. Se arrodilló sobre la alfombra frente a él, abriendo los cierres del botiquín médico. Estaba equipado como una sala de trauma. Vendajes, suturas, antisépticos, tijeras de trauma. «Corta la camisa», ordenó él, con la respiración volviéndose superficial. Emily tomó las tijeras pesadas. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar los mangos. Deslizó el metal frío bajo el cuello de su camisa y cortó hacia abajo. La tela se rasgó con un sonido húmedo y repulsivo. Separó la camisa arruinada, dejando al descubierto su hombro izquierdo y el pecho. Era una herida irregular y fea, justo debajo de la clavícula. Un trozo pesado de metralla había desgarrado el músculo. El sangrado era constante, pulsando levemente con los latidos de su corazón. «Tienes que taponarla», dijo Víctor. Abrió los ojos. Estaban completamente enfocados en el rostro de ella, anclándola. «Gasa. Presiona fuerte. No pares hasta que el sangrado disminuya». Emily tomó un cuadrado grueso de gasa estéril, miró la herida y luego su rostro. «Esto va a doler, lo sé». Emily presionó la gasa directamente contra la herida, echando el peso de su cuerpo detrás de sus manos. Víctor soltó un gruñido bajo y gutural, su espalda arqueándose contra el sofá. Su mano derecha salió disparada y agarró la cadera de Emily con una fuerza que dejaba moretones mientras atravesaba la ola de agonía. Los músculos de su abdomen se tensaron como cables de acero. «Lo siento, sollozó Emily, las lágrimas finalmente liberándose y corriendo por su rostro. Mantuvo la presión con fuerza, sintiendo el calor pegajoso empapar la almohadilla gruesa. «No te disculpes», logró decir Víctor, respirando en jadeos ásperos. Su agarre en la cadera de ella se aflojó, sus manos deslizándose hasta descansar en su cintura. «Lo estás haciendo bien. Sostén». Permanecieron así durante 10 minutos agonizantes. El silencio de la casa los presionaba, roto solo por sus respiraciones desgarradas. Emily estaba arrodillada entre sus rodillas, las manos fijas sobre su pecho, con la sangre de él en los dedos. El barniz pulido del jefe mafioso había desaparecido por completo. Solo era un hombre herido y agotado. Lentamente el sangrado intenso se detuvo. Emily se apartó con cuidado, pegando un vendaje de presión grueso sobre la herida. Se echó hacia atrás sobre los talones, limpiándose las manos ensangrentadas en los jeans, completamente agotada. Víctor la miró.
Miró la sangre en sus manos, los rastros de lágrimas abriéndose paso a través del polvo en su rostro. Deberías haber dejado que la bala me alcanzara, susurró Emily, mirando al suelo. No valgo esto. La deuda de Jimmy no valía esto. Víctor se inclinó hacia adelante, luchando contra el dolor de su hombro. Extendió su mano sana, atrapó su mentón y la obligó a mirarlo. Sus ojos eran oscuros, despojados de toda pretensión y todo cálculo. ¿Crees que recibí esa bala por una deuda?, preguntó suavemente. Emily no pudo hablar, solo lo miró, con el corazón golpeándole contra las costillas. El pulgar de Víctor rozó su labio inferior. La recibí porque eres lo único en mi vida que no sabe a ceniza en mi boca. Y si Frankie te hubiera quitado de mí hoy, habría quemado toda esta ciudad hasta los cimientos. Bajó la mano y se recostó pesadamente contra los cojines. Ve a lavarte las manos, Emily. Tengo que hacer algunas llamadas. Para medianoche todo había terminado. Frankie Sullivan fue encontrado en un motel barato en las afueras de la ciudad, intentando llenar una bolsa deportiva con dinero en efectivo. Polly no hizo preguntas. No ofreció oportunidad para una última oración. Un solo disparo silenciado puso fin a la breve y violenta guerra por los muelles del lado este. Víctor recibió la llamada en su estudio. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con el brazo izquierdo sujeto firmemente al pecho en un cabestrillo. Dejó el teléfono. La casa estaba mortalmente silenciosa. La amenaza había sido eliminada. La ventaja estaba asegurada. La mentira había cumplido su propósito. Se puso de pie, sirviendo 2 dedos de whisky con su mano buena. Salió del estudio y recorrió el pasillo hasta la habitación de invitados. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Emily estaba sentada en el borde de la cama. Se había duchado. Llevaba un suéter sencillo y enorme y pantalones deportivos. Parecía pequeña, frágil y completamente fuera de lugar en la habitación austera de concreto. Levantó la vista cuando él empujó la puerta. Víctor entró. No se acercó a la cama. Se quedó junto a la puerta, manteniendo la distancia entre ellos. «Frankie está muerto», dijo Víctor. Su voz sonaba hueca, raspada y vacía por la adrenalina y el dolor. La comisión ha reconocido oficialmente mi reclamo sobre los muelles. La deuda de Jimmy está borrada. La deuda de Frankie está pagada. Emily se puso de pie despacio. No parecía aliviada, parecía aterrada. ¿Qué significa eso? Significa que la función terminó, dijo Víctor. Tomó un sorbo de whisky, ardió pero no pudo tocar el frío que se extendía por su pecho. Carmine ya no cuestionará la legitimidad de nuestra relación. Hombres como él entienden que las mujeres se van cuando la violencia se acerca demasiado. Mañana por la mañana, ese te llevará a donde quieras ir. Abrí una cuenta a tu nombre. Hay suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier lugar. Jimmy nunca te encontrará. Nadie en esta vida volverá a tocarte. Le estaba dando exactamente lo que ella había pedido aquella noche en el marquí. Libertad, seguridad. Emily lo miró. Me estás mandando lejos. Te estoy dejando ir, corrigió Víctor, con la mandíbula tensa. Eres una civil, Emily. Demuéstralo. Demuestra que perteneces allá afuera, en la luz. Este mundo es una picadora de carne. No voy a ver cómo te devora. Emily dio un paso hacia él, luego otro. No se detuvo hasta quedar a centímetros de él, lo bastante cerca para oler el whisky y el aroma agudo del antiséptico de su vendaje. ¿Crees que quiero volver allá afuera?, preguntó Emily, con la voz temblando. No de miedo, sino de indignación pura. ¿Crees que quiero volver a mirar por encima del hombro cada vez que un auto se queda encendido demasiado tiempo? ¿Crees que el mundo de afuera es seguro? Es más seguro que estar a mi lado, replicó Víctor con dureza. Soy un objetivo, Emily. Hoy fue Frankie, el año que viene será alguien más.
Duermo con una pistola bajo la almohada. No confío en nadie. No te arrastraré a esta paranoia. Ya lo hiciste, dijo Emily. Extendió las manos y las apoyó planas contra su pecho, justo sobre su corazón. Podía sentirlo latir firme y fuerte bajo la tela de su camisa limpia. Me arrastraste en el segundo en que me pusiste sobre tu regazo en ese club. Y no tienes derecho a empujarme de vuelta a la lluvia solo porque te sientes culpable por sobrevivir. Víctor bajó la vista hacia las manos de ella sobre su pecho, y su respiración se cortó. Emily, no hagas esto. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Te pedí que fingieras, susurró Emily, mirándola a los ojos. Todos los muros cínicos y calculados que él había construido se estaban derrumbando. Ella podía ver al hombre desesperado y solitario escondido detrás de la armadura. Te rogué que fingieras que me amabas para salvarme la vida. Pero ya no estoy fingiendo, Víctor. No he estado fingiendo desde hace semanas. Víctor se quedó congelado. El vaso de whisky en su mano tembló. Había pasado toda su vida controlando su entorno, asando cada amenaza, aplastando cada debilidad. Pero la mujer frente a él no era una amenaza. Era una rendición. No sabes lo que estás pidiendo, dijo con voz ronca, en un último intento desesperado de protegerla de sí mismo. Si te quedas no hay vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos, la violencia, la paranoia, la sangre. Lo aceptas todo. Lo aceptaré, dijo Emily con fiereza. Aceptaré la jaula, aceptaré la violencia. Solo no me dejes ir. Víctor soltó el vaso. Se hizo añicos contra el piso de madera, y el whisky salpicó la alfombra cara. No le importó. Extendió su brazo sano y la rodeó con fuerza por la cintura, aplastándola contra su pecho. Enterró el rostro en su cuello, inhalando el olor limpio y jabonoso de su piel. El dolor agonizante en su hombro no era nada comparado con el alivio absoluto y devastador de sostenerla. Por favor, respiró Emily, rodeándole el cuello con los brazos y aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. ¿Te quedas?, juró Víctor, con aspereza contra su piel, sus labios rozando su clavícula. Que Dios me ayude. Nunca voy a dejar que te vayas. Le inclinó la cabeza hacia atrás y la besó. No fue el toque medido y calculado que usaba en público para vender una mentira a los jefes mafiosos. Fue desesperado, intenso y ferozmente posesivo. Fue el beso de un hombre hambriento que por fin había encontrado sustento.